la guerra de Marcos, Ajá, de del la subcomandante. supuesta guerra esa que se armó Ajá, allá, ajá. el gobierno, el gobierno federal encañonan todos sus recursos a Chiapas Ujú. y empiezan a hacer las carreteras. Una vez que surgen las carreteras, toda la gente de los pueblos de Chiapas, en lugar de venir a Tenosique, ¿te acuerdas que volaban de Ocosingo para Por acá? supuesto. ¿Sí? De toda esa zona de por allá, dejaron de venir y todo el mundo se fue Claro. a Palenque, y ahí Palenque agarra un auge muy importante y nos deja atrás, Así es. aunado con eso, además con El la zona turismo. arqueológica, ¿no? El turismo, el Los desarrollo. barcos, la aviación. Los Sí, sí. barcos, la Bueno, aviación. las vías de comunicación fluviales también en su momento jugaron un Un papel papel. estratégico. Eh, Te quería comentar que, por ejemplo, la aviación también jugó durante años Sí. un papel fundamental, Sí. sobre todo para la selva lacandona. Los lacandones viajaban en Sí, avionetas sí, y muchos aviones se constituían en chiqueros, en recintos para la extracción transportarlos. de cerdos. En el aeropuerto, en el campo aéreo, habían saúdas, habían chiqueros Sí. para bajar los cerdos y luego mandárselos a Villahermosa o a Mérida. A Mérida. A Mérida. A Mérida, sobre todo a Mérida. Sí. En jaulas. Mira, al final Ferrocarrilero. nosotros tenemos una historia tan rica, que nos puede llevar varios programas y puede haber material para hacer varios libros, Sí. ¿verdad? Como no lo vamos a poder hacer todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que en un futuro próximo, y si tú tomas la iniciativa, independientemente de cualquier cosa, pero tú como persona y nosotros que estamos preocupados, darte todo el apoyo para que tú lleves a cabo este tipo de iniciativas. Gracias. Podemos hacer el rescate de muchas cosas que valen la pena ser rescatadas para las generaciones futuras. Muchas gracias, Payo. Te quiero decir una cosa. Decimos, vamos a rescatar la memoria histórica de Tenosique. Pero la memoria histórica de Tenosique son gentes, son Así es. personajes. Sí, señor. ¿Sí? Porque la historia no se hace nada más porque sí. Así es. La hacemos los seres humanos. Y entonces, somos lo que recordamos. Así, y lo que recordamos y los que la hacemos. Así es. Y entonces, al rescatar la historia de nuestro pueblo, cómo se fundó Tenosique de cabecera para acá, porque por ahí andan diciendo que tenemos 500 años, no sé cuánto de fundado. Bueno, pero al recordar todo eso, ¿qué recordamos? A las familias que se vinieron de allá para fundar este pueblo. Claro. ¿Sí? Y me vuelvo a centrar en una cosa, el carácter, la fuerza del carácter, claro, para poder afrontar todo lo que es el entorno de la selva que nosotros vivíamos, ¿no? Pues Pancho, como tú acabas de mencionar la historia, hay mucho que contar, hay mucho que platicar, pero pues sería muy, muy interesante hacer una síntesis, ¿verdad? Para finalizar este programa y sobre todo, ¿sabes qué? Invitar a los tenosiquenses a unirse en esta cruzada de retomar nuestros valores sociales, culturales e históricos, ¿verdad? Y pues te invito a que terminemos de tocar los puntos sobre lo que ha sido el desarrollo de Tenosique. Sí, fíjate que yo no me quiero ir de esta conversación que hemos sostenido, que amablemente Enrique nos ha invitado, Julián, sin dejar un pequeño compromiso de nuestra parte, ¿verdad? Para en un corto plazo tú pudieras diseñar, organizar con nuestra ayuda, si tú gustas, ¿verdad? Con todo nuestro apoyo, un plan que fuera un eje rector de lo que podemos hacer dentro de los próximos 6 meses o un año. Yo por mi parte cuentas con todo mi apoyo, ¿verdad? Pero tiene que haber aquí un pivote, tiene que haber una bujía en el pueblo, ¿verdad? Y yo creo que tú eres el indicado, te vives aquí y como todos amas este pueblo, están nuestras raíces acá. Entonces, quiero arrancarte ese compromiso de que te erijas en esta bujía y que con el apoyo de los sistemas de comunicación que tiene Enrique,
¿verdad? Y que nos pone a su disposición cada vez que estamos aquí. Sí, porque nos queda en el tintero la época de los grandes barcos que venían. Claro, Tenosique, claro. y ahí se transportaba no solo la mercancía. Yeah. Yo acabo de hacer algo por ahí relacionado con el Carmen y digo que oíamos el silbido del Carmen, íbamos corriendo al barranco porque no había malecón. Claro. Íbamos corriendo y ahí venían los familiares, venían las mercancías, venían cartas también. Abajo venía el ganado. Abajo venían las mercancías y el ganado. Venía el ganado. Entonces, y otros barcos que surgieron también, porque bueno, como acabamos de mencionar, las carreteras no existían. A mí me toca el mensajero de la salud. Ah, sí, Y teníamos pánico al mensajero de la salud, porque además de que te inyectaban y te daban aceite de resino para un purgante, te quitaban las caries con un aparatito que había un cuate que le daba mano, la fresadora. Como el de mi tío Franklin. Ándale, la fresadora era mano, entonces si el tipo se cansaba, pues la fresa no funcionaba y entonces se volvía Quiero comentarte respecto a esto. Mi prima Melba Suárez Requena, hermana de Oscar, fue la primera jefa de enfermeras del Mensajero de la Salud. Sí. Entonces, además del Mensajero de la Salud, todavía vimos, porque yo eso lo viví, o sea, yo lo vi de niño, el Popov de don Carmen Cetina. Nuestro Popov, porque ese sí era nuestro. El Balancán, que yo tengo. Armandito. Yo tengo el San José, yo tengo fotos del Balancán que estaba anclado La Paloma. en Emiliano Zapata. Sí, ahí me lo encontré. Ahí está. No, que decían que era de un señor, ahí, un señor Fons, sí. de apellido Fons, sí. Que son cosas que los muchachos de ahora no entienden ni alcanzan a comprender la dimensión de lo que estamos hablando, porque parecería que estamos hablando de 3 o 4 siglos atrás, ¿no es cierto? De la época cuaternaria. O de una telenovela de García Márquez, etcétera, ¿no? Sin embargo, tuvimos ese privilegio de vivir estas vivencias, de conocer esta vivencia, de volar una paloma, sí. de jugar palo encebado, sí. de tratar de agarrar la chocha, la chocha con cebo. Eran como épocas, ¿no? En febrero, marzo, eran las ¿cómo se llama? La época de volar palomas, porque era la época de aire. De aire. De ahí venía la época de las pullas, la época de la canica, de la timbomba. Oye, el juego de la timbomba es un juego didáctico. Claro, porque ¿te acuerdas? Porque sumas, restas, multiplicas. Para medir y contar. Para medir con permiso, para medir y contar. Si no decías con permiso, estaba. Entonces hay muchísimo que creo que no lo podíamos hacer en este programa, pero sí me gustaría que concluyéramos con lo que tú estabas trayendo en este momento, que es la cuestión de los barcos, que es la cuestión de la aviación, cómo se detonó la aviación en Tenosique y que fue un factor importantísimo. También, sí. La aviación, muchos... las mujeres de Tenosique se casaron con toda esa red de inmigrantes que llegaron al pueblo, ¿no? Sí. Y las comunicaciones siempre jugaron un papel importante porque dependíamos de ello. Así o sea, es. nuestra salida al exterior era por para llevar los enfermos a Villahermosa. Con la ruta, había la ruta de transportes aéreos de Tabasco que llegaba martes y jueves, de aviación. O cualquier avión que tenías que alquilar, sí. ¿No? Era común, era más común viajar en avión que viajar en autobús o en el ferrocarril, ¿no? ¿No tienes más o menos un dato de cuántos aviones y avionetas llegaron Aquí, en la buena época que estuvieron habían hasta helicópteros, cuadrillas de helicópteros de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ya después con la presa de Malpaso. Pero antes estuvieron las de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, era el SCOP, que es un antecedente de la SCT. Entonces, habían alrededor de 25 o 30 avionetas aquí estacionadas, sí. Y habían helicópteros, 2 o 3 helicópteros. Eso me toca porque la escuela para los hijos de ferrocarrileros, que a mí me daba clase, de la cual era director el profesor Centella, daba el patio de la escuela al campo de aviación. Al campo de aviación. Y yo me le escapaba al profesor Centella
para ir a ver cómo bajaban los helicópteros y cómo despegaban las avionetas. Y entonces ahí veías tú al pobre hombre persiguiendo a un chamaco de 5 o 6 años por toda la pista, ¿ah? Tratando de cinturonarme porque decía que qué cuentas le iba a entregar a mi papá si me pasaba algo, persiguiendo a los aviones, ¿no? Entonces, es una historia muy rica y tienes el compromiso de encabezarlo. Ya para terminar te voy a decir algo muy importante. Mi tío Armando Solá tuvo la preocupación y la visión antes de ser presidente, porque mi tío Armando trabajó muchos años para el INA, era el pagador del INA, el administrador regional del INA. Yo fui muchas veces a Bonampak en la avioneta a pagarle a los custodios, ¿verdad? Y entonces mi tío Armando hizo una defensa, y tengo los documentos que lo prueban, cuando el INA se quiere llevar las estelas que se estaban saqueando de Pomona, de la zona arqueológica de Pomona, que esas estelas, esos dinteles, se trajeron a la escuela secundaria, porque no había otro sitio donde ponerlas. Cuando el INA le da la instrucción a Madrazo, a don Carlos Alberto Madrazo, sí, no al hijo, de que entregue don Armando Solá, administrador del INA, las estelas y los dinteles, don Armando hace una defensa, se ampara y dice que no, que ese es patrimonio del pueblo y que deben de estar en un futuro en un museo de sitio, ¿verdad? Tengo los papeles que lo prueban. Yo voy a hacer un compendio, te voy a invitar, lo vamos a hacer juntos y vamos a pedir que esa documentación que es histórica, donde pide, esté precisamente en el museo de sitio de la zona arqueológica de Pomona, que a mi tío Armando le toca todavía con Roberto García Moll, que era en ese momento, a Roberto decide, el arqueólogo, que luego fue director del INA, fue el director de la construcción del museo de sitio de Pomona, de la zona arqueológica, y se llevan las estelas y los dinteles y los tableros, que son de una belleza espectacular, sí, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocerlos. Aquí vinieron japoneses, yo los atendí porque mi tío Armando me daba la instrucción de atender a los japoneses, hacer unas calcas en papel de arroz, con una tinta muy especial que se echaba agua, le ponían luego unas motas con esa tinta como de China, despegaban y quedaba precioso el cuadro, ¿no? Entonces, hay esa defensa de ese patrimonio. Hoy nos toca a nosotros, con la cuestión fotográfica que yo tengo, ¿verdad?, ver que esas fotografías, ese museo fotográfico, iconográfico, no se pierda, sino que se conserve, con muchas cosas que yo tengo, que conservo. Tengo la prensa de mi abuelo, el español, que era el que se dedicó muchos años en la Casa Vela, era tenedor de libros, pero lo que ahora son contadores, ¿no? Entonces, tengo una serie de libros que quisiera yo darle al pueblo, como es una serie de compendios que se llama la Ilustración Española y Americana, que era una edición que se imprimía en Madrid, ¿verdad?, y se mandaba a todos los españoles que estaban fuera de España, entre ellos a mi abuelo. Tardaba 6 meses de que se imprimía en Madrid para llegarle al Guanal a mi abuelo. Venía en barco a Veracruz, de Veracruz a Frontera, de Frontera a Villahermosa, de Villahermosa regresaba y se metía otra vez a Tenosique. Y entonces, pasando por Cabecera, ahí se bajaban, le entregaban los paquete a los habilitados que estaban ahí, entre ellos a mi abuelo, para que pudieran leer las noticias del mundo 6 meses después. La muerte de los papas, la revolución rusa, la revolución mexicana. Están los libros del imperio. Que eran como noticias, pues sí, del imperio español. Entonces, son documentos muy valiosos que pues evidentemente, como siempre fue la idea de mi tío, no se deben de perder, ¿no? Claro. Tengo el escritorio de mi abuelo, las prensas donde se encuadernaban los libros de contabilidad de mi abuelo, ¿verdad? El escritorio de don Armando Solá Quintana, yo lo heredé, ¿verdad? Yo lo rescato, yo lo heredé, y muchas cosas, los libros de mi padre, ¿verdad? Entonces, que pueden estar
en un museo. Como ¿no? testimonio de De todo ese esfuerzo que se hizo, ¿verdad? De muchos que ya desaparecieron, Sí. como las fotos, que la inmensa mayoría son de don Chema Silva, y con la característica, te digo, que el fotorrevelado era al lado de la farmacia Las Palmas, porque ya luego Peto fue el que hizo esa función, Perfecto Fons, y durante 1000 años, toda la vida que nosotros tuvimos aquí, si hablamos de fotografía, hablábamos de Peto Fons, Así es, no sí. había otra cosa, ¿no? Así es, sí. Como hablar de una persona que te orientaba sin ser doctor, era don Chapo, don José, Boticario. don José Vargas, Sí. ¿ah? Y que era un hombre estudioso y que te podía recetar como si fuera un médico, pero no era un médico, pero te recetaba, Sí. ¿no? Entonces, Y es que no podemos contar la historia en una hora. no. La historia de este pueblo, ¿eh? No, Este pueblo, afortunadamente está rica de hay mucha los historia. maestros. La escuela secundaria jugó un papel extraordinario, lo sigue jugando, porque los maestros eran maestros comprometidos con su trabajo, con su labor, ¿verdad? Entonces, No, y había los maestros como el profesor Lencho, maestros que estaban entregados que bajo de un mango, que bajo así de una es, champa. apostolado. Era un apostolado. Sí, éramos de pizarrín, la gente no entiende lo que es un pizarrín, ¿verdad? O sea, cuando yo les hablo que en la escuela de ferrocarrileros, para los hijos de ferrocarriles había pizarrín, la gente no entiende, les tengo que explicar que el pizarrín era un pizarroncito, ¿verdad? De fibracel pintado con pintura verde, con su marquito, y había a la entrada del salón 20 pizarrines. Tú agarrabas el tuyo y había una lata llena de gises, ¿verdad? Y tú llevabas tu pañuelito, porque ahí te lo ponías en las piernas del pizarrín, y ahí escribías la letra A, el abecedario o las vocales, y luego tú borrabas. El maestro estaba con la tiza. Es la tablet prehistórica. Esa sí es para que veas, esa sí es la prehistoria de la tablet. Y ¿sabes qué, Pancho? Había el compromiso del maestro para educar. Por supuesto, Sí. por supuesto. Los maestros son los rurales. Los rurales. Porque había incluso las misiones culturales. Eso fíjate que es algo muy importante. El maestro rural, como era una gente leída y escribida, dijera que llegaba a la comunidad y se convertía, quedaba a vivir ahí y se convertía en el líder. Ahí estaba en Boca del Cerro, pero en el pueblo, donde estaba la escuela, estaba la casa del maestro. Y se convertía en el líder. Claro. Además, al lado de la casa del maestro estaba la huerta, había hortaliza, el hombre de la sembraba. Comunidad. Sí. Ahora, desafortunadamente, pues el maestro, como hay carreteras, claro, viaja todos los días. Sí. Pero ya no está tan interiorizado de la problemática social de la comunidad. Esa era la filosofía del Politécnico, como su nombre lo dice, ¿no? Su lema, la técnica al servicio de la patria. El compromiso y el espíritu de Cárdenas cuando funda el Politécnico y pone a don Narciso Bassols Batalla al frente, era justamente que los que egresaban del Politécnico regresaban a sus comunidades, regresaran a sus pueblos, a donde se necesitaba precisamente que hubiera un médico, hubiera un ingeniero, una persona que realmente levantara el pueblo y lo sacara adelante, ¿no? Ese propósito se cumplió. Lo mismo que pasó con la UNAM. Desafortunadamente, y eso lo tenemos que decir con dolor, y a muchos no les gusta, incluso la educación pública se prostituyó, por llamarle de alguna forma, se contaminó con las ideas neoliberales, ¿verdad? Y eso también está perjudicando hoy la educación. Lo que tenemos que hacer ahora, lo que nos dedicamos a la parte educativa, a la transmisión del conocimiento, es pugnar porque la educación, además de ser obligatoria, laica, gratuita, etcétera, sea una educación con compromiso de carácter social, que eso es lo que se perdió. No podemos seguir sacando al educando como una mercancía para un mercado que está esperando la mercancía. Tenemos que sacar ciudadanos comprometidos con el país, comprometidos con su pueblo, ¿verdad? Y rescatar, como lo estamos tratando de hacer nosotros, para el beneficio del pueblo y del país, toda nuestra historia y lo que nos pertenece. Nunca más el despojo, nunca más el hipotecar los recursos que son nuestros. Pues yo nada más para agradecerles, Enrique, agradecerte a ti y Pancho por esta oportunidad. No, hombre, un placer. Y por este compromiso que me estás haciendo
Te estoy obligando. Pero lo haremos con mucho cariño. Claro que Con sí. mucho cariño. Estoy seguro que sí. A nuestro Y pueblo. la vamos a llevar a buen puerto. Estoy Muchas seguro gracias. que sí. Pues ojalá haya sido de interés para el público que nos ve. Esperamos sus comentarios. Estamos seguros que habrán comentarios y habrán indicaciones. Estaremos atentos a ellos, ¿no?